Continuando con el concepto de perspectivas cónicas a un punto de fuga, vamos a ver ahora cómo obtenemos en perspectiva la altura de un elemento de 3 dimensiones. Comenzamos, como en los casos anteriores, con 2 planos de referencia, un plano horizontal base, que es el plano geometral donde se asienta el objeto y el observador, y un plano perpendicular al que llamamos plano de cuadro, donde se va a dibujar la perspectiva. En la intersección del rayo de visión del observador con el plano de cuadro, de manera perpendicular, obtenemos el punto principal de visión, que en este caso va a coincidir con el punto de fuga. De manera horizontal, pasa por ese punto principal de visión lo que hemos llamado la línea de horizonte. Y en la intersección entre el plano de cuadro y el plano geometral, tenemos dibujada la línea de tierra. En este caso vamos a representar un elemento que es una recta vertical apoyada en el plano geometral, a la que vamos a llamar la recta 1, 2. Para observarla en perspectiva, llevamos el punto 1 hasta la línea de tierra de manera perpendicular. Desde ese punto recién obtenido, trazamos otra recta hacia el punto principal de visión. Y volviendo al punto 1, trazamos otra línea auxiliar hasta el ojo del observador, y en la intersección con la línea anteriormente obtenida se encuentra el punto 1 ya en perspectiva. Bien, como ese punto 1 es la base de la recta vertical y coincide con el apoyo o proyección del punto 2 en el plano geometral, directamente llevamos desde el punto 2 hasta los ojos del observador una recta auxiliar. Si trazamos una vertical desde el punto 1' hasta cortar esa recta auxiliar recién trazada, vamos a obtener la arista vertical 1, 2 en perspectiva y la llamamos 1, 2'. De la misma manera, vamos a determinar las alturas de un objeto en figura descriptiva. Para ello, trazamos de forma horizontal las 3 rectas que necesitamos para el dibujo: la línea de horizonte, abajo la línea de tierra y abajo la línea de cuadro. En este caso, vamos a dibujar entre la línea de cuadro y la línea de tierra un objeto que va a representar la vista superior de un prisma. Y lo observamos como un rectángulo 1, 2, 3, 4. Como hicimos en el caso anterior, llevamos los extremos de dicho rectángulo hasta la línea de tierra para colocar esos elementos en verdadera magnitud, y sobre el rayo principal de visión que pasa por, en este caso, por el medio de la planta del objeto, ¿sí?, obtenemos en la intersección de dicho rayo con la línea de horizonte el punto principal de visión que coincide con el punto de fuga. Desde los extremos que colocamos recién en verdadera magnitud,
trazamos dos líneas hacia el punto de fuga que nos van a servir de guía para trazar la perspectiva del prisma. Como siempre, antes de comenzar a dibujar la perspectiva, realizamos el encuadre, ya sea con la escuadra de 45 grados distribuida a ambos lados, más o menos la mitad, o bien con la de 30 grados distribuida a ambos lados la mitad, para obtener con ese encuadre y sobre del rayo principal de visión el punto donde está ubicado el observador. Comenzamos a trasladar entonces punto por punto de esa planta del objeto hacia el observador, y de la siguiente manera: el punto 1 hasta el observador, donde toca con línea de cuadro, comenzamos a levantar perpendicular para obtener el punto 1' en perspectiva. Hacemos lo mismo con el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Cuando esas líneas auxiliares tocan a la línea de cuadro, levantamos de manera perpendicular hasta la guía de la fuga, y ahí obtenemos los 4 puntos necesarios para dibujar esa proyección del prisma. Acá estaría el 3, el 4 y el punto 2. Una vez que tenemos ya perspectivada, como en los casos anteriores, la planta del prisma en la perspectiva a un punto de fuga, nos faltaría determinar la altura que tiene ese prisma. Aquí hay que considerar una cosa: como habíamos dicho, todos los elementos colocados sobre la línea de tierra están en verdadera magnitud. Quiere decir que si nosotros colocamos desde la línea de tierra hacia arriba de la perspectiva la altura del objeto que estamos representando, en este caso el prisma, y desde ese punto nosotros elevamos hasta la altura marcada y fugamos, esa línea auxiliar que acabo de trazar es la que nos va a servir de referencia para elevar hasta ella cada uno de los puntos dibujados acá de la planta del objeto. Entonces, sobre de esa línea vamos a elevar el punto 1 hasta obtener la altura del punto 1. El punto 3 hasta obtener la altura del punto 3. Como el 1, 2 es paralelo a línea de tierra, entonces acá ya tenemos la seguridad de que esta línea horizontal corresponde a 1, 2. Entonces, levantamos también la altura de 1, 2 hasta la que venimos trabajando en el lado izquierdo. Fugamos al punto de fuga, lo que nos permite elevar también la altura del punto 4. Y de esa manera tenemos conformado el volumen del prisma en 3 dimensiones y en una perspectiva a un punto de fuga. A tener en cuenta en este caso, con sentido común y con ojos de buen observador, cuáles son las aristas de ese prisma, que quedan a la vista y cuáles vamos a dibujar en línea de trazo porque quedaron ocultas a nuestros ojos, pero sabemos que están presentes atrás del objeto. Y esa sería la conformación de un prisma en perspectiva cónica a un punto de fuga. Cabe observar 3 elementos a tener en cuenta. Cuando dibujamos la planta del objeto acá, puede estar o adelante de la línea de cuadro,
o sobre la línea de cuadro o atrás de la línea de cuadro. El rayo principal de visión puede pasar por el centro del objeto en planta, puede estar a la izquierda del objeto o puede estar a la derecha del objeto. La línea de horizonte puede estar más abajo, puede estar en un término intermedio o puede estar mucho más arriba. Esos 9 posibilidades que acabo de nombrar nos darán 9 distintos tipos de observación de la perspectiva a un punto de fuga.